el Señor me permitió escribir este libro, Memorias de una Nación en Guerra, y en este libro hay 40 años de profecía, 40 años de profecía desde el año de 1983 hasta el 2012, 2013, fecha en la que se editó el libro Memorias de una Nación en Guerra. Por la gracia del Señor, lo que le digo a la gente que elogia el contenido del libro, le digo que este libro no es una Biblia, que este libro es un libro común y corriente escrito por un hombre de Dios que vivió el proceso profético y que Dios le permitió tener una mente de cronista para compilar, como dice la Escritura. Dios me habló y me dijo, escribe la visión en tablas. Y luego me lo recalcó diciendo, escribe un libro para que digas lo que Dios ha hecho en Venezuela. Y aquí tenemos el volumen 1 del libro Memorias de una Nación en Guerra, y el volumen 2 está escribiendo, y esto es parte del volumen 2 de Memorias de una Nación en Guerra. Gloria al Señor. Tenemos acá en pantalla, tenemos las crónicas de una profecía anunciada por Dios. Donde he hablado, le he dicho, lo que ustedes van a escuchar, a lo mejor ustedes van a decir, pero a mí qué me interesa Venezuela, ¿por qué yo tengo que estar escuchando? Pero ya usted va a ver por qué le va a interesar esto. Crónicas de una profecía, esa caricatura que ustedes ven allí, eso es la representación gráfica de lo que Dios mostró en el año de 1988 que iba a ocurrir en Venezuela. Las columnas, lo que vemos arriba del techo que se viene desplomando, eso representa el sistema democrático de Venezuela que Dios mostró que iba a ser golpeado en 3 oportunidades, y en el último golpe se iba a venir por completo al piso el techo. Entonces vamos a basarnos en Amós 3, capítulo 7, versículo 7, un texto que todos conocemos. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Qué podemos entender nosotros con esta palabra? Que Dios nunca tomará por sorpresa a nadie, ni a ninguna persona, ni tampoco a ninguna nación. Dios le dijo al profeta Ezequiel, cuando yo diga al impío que de cierto morirá, si tú no le adviertes, entonces la sangre del impío demandaré de ti. Es decir, que de manera individual Dios está manifestándose con el impío, diciéndole, no va a ser una sorpresa el momento cuando te llegue el juicio, porque te estoy enviando un profeta que te está llamando al arrepentimiento, porque viene una consecuencia. También encontramos que el pueblo de Israel, cada vez que hacía lo malo, Dios lo entregaba en las manos y Dios enviaba profetas para advertirle al pueblo de Israel. Incluso encontramos también una nación impía llamada Nínive, que no tenía conocimiento alguno de Dios. Dios la iba a destruir porque el colmo de la paciencia fue colmada por los pecados de los ninivitas. ¿Y qué hizo Dios? Envió al profeta Jonás, y Nínive, con aquella predicación a regañadientas, se ha convertido en el modelo de arrepentimiento que deben experimentar las naciones, de tal manera que el Señor Jesucristo utilizó a Nínive como ejemplo, diciendo, oye, que los ninivitas se levantarán en el juicio cuando se estén juzgando a las naciones, porque a la voz de Jonás se arrepintieron en saco de silicio y de ceniza. Gloria al Señor. Entonces vamos a establecer unos principios que debemos considerar, debido a que han surgido muchas profecías y muchos profetas. Y el principio que tenemos es que la Biblia es la máxima autoridad. Por encima de la Biblia no existe profecía, no existe sueño, no existe visión. Lo que no esté en la Biblia no estamos obligados a recibirlo.
Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Otro principio es que la profecía extrabíblica debe estar en concordancia con la Escritura. Esto implica que las experiencias personales deben juzgarse a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de las experiencias personales. En una oportunidad un hermano me dice que Dios estaba tratando con él, pero de una forma extraordinaria. Y le digo, ¿qué te ha dicho? Me dice, mira, en estos días Dios me habló y me dijo, hijo mío, mete la cabeza en el tambor de agua. ¿Y qué hiciste? Metí la cabeza en el tambor de agua y luego el Señor me habla y me dice, comienza a respirar debajo del agua. Y le pregunté, ¿y qué hiciste? Y me dice, wow, pastor, le fallé al Señor. Digo, ¿por qué? Porque al minuto, cuando traté de respirar, casi que me ahogo. Pero yo le pedí perdón al Señor y le dije que me diera una nueva oportunidad porque voy a respirar debajo del agua. Le dije, hijo, perdóname. Eso no está en la Biblia. Y el que te está hablando no es Dios, es el diablo. Pero él daba por hecho de que era Dios el que le estaba hablando. Hoy muchas personas les llega algo a su corazón y dan por hecho y sueltan una palabra. Se equivocan porque son humanos y nunca piden perdón por las mentiras o las palabras que han soltado. Entonces la profecía extrabíblica no es infalible. ¿Por qué no es infalible? Porque somos seres humanos. La que es infalible es la palabra del Señor. Entonces yo me puedo equivocar en una profecía cuando no viene de parte de Dios, sino que viene de parte de mi corazón. Otro aspecto que debemos considerar es que la profecía extrabíblica, al igual que la profecía bíblica, puede tener un cumplimiento parcial. Se puede cumplir ahorita, pero puede cumplirse por completo dentro de pocos años. Por eso es necesario tener un registro. Por eso Dios enviaba a escribir el registro profético para que lo examinemos como examinó Daniel los escritos del profeta Jeremías. La vigencia del ministerio quíntuple, aquí yo le pongo el profético. ¿Y por qué coloco esto? Porque cuando Dios levanta el ministerio profético en Venezuela, solamente en la organización con la que trabajaba, que era las Asambleas de Dios de Venezuela, solamente se aceptaban 2 ministerios y medio: el evangelista, el pastor y el medio maestro. Y se le atribuía al maestro de escuela dominical. Nos enseñaban en la doctrina y en el seminario que los apóstoles murieron con Juan y que de allí no surgieron más apóstoles, y que los profetas, el último profeta fue Juan, porque la Biblia dice que los profetas llegaron hasta Juan. Pero cuando nosotros venimos a las Escrituras, encontramos que el Espíritu Santo tiene una posición distinta a la que me enseñaron. El Espíritu Santo habla, después de Juan dice que surgieron otros profetas, y dice que después de la muerte de Juan también se levantaron otros ministerios apostólicos. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Mire, tenemos en Hechos 11, 27 al 28, donde nos dice que unos profetas, es decir, murió Juan, pero el Espíritu Santo en el libro de los Hechos dice que unos profetas, de manera en forma plural, descendieron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. Este hombre, en el oficio del profeta, anuncia de que viene una hambruna sobre todo el mundo habitado. Y para que no quedara duda, el evangelista Lucas coloca un punto y coma y confirma la profecía diciendo, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Gloria al Señor. Más adelante encontramos que Silas y Judas, dice que cuando fueron a Antioquía, dice que como ellos también eran profetas, edificaron al pueblo,
con abundancia de palabra. Es decir, que hoy en día tenemos un ministerio profético, lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, vaticinan el futuro, tienen abundancia de palabra para edificar y también tienen mensajes personales, porque dice que el mismo profeta Gabo llegó a Cesarea, a la casa de Felipe el Evangelista, donde había 4 hijas de Felipe que tenían el don de profecía y profetizaban, edificaban, exhortaban y consolaban. Y dice que este profeta llegó, hizo un acto profético, porque en el Nuevo Testamento también el Señor se preocupó porque los actos proféticos se hicieran. Y este hombre, tomando el cinto de Pablo, se ató de pies y manos y dijo: así harán los judíos al dueño de este cinto en Jerusalén. ¿Existen los profetas? Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos claritos? Vamos ahora rapidito a Venezuela. Allí tenemos la Venezuela Saudita. La Venezuela Saudita fue un término que se utilizó para asignarle al gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, porque el dinero que había en el tiempo, en el primer gobierno de Pérez, se nacionaliza la industria petrolera y todo el dinero comienza a entrar directamente a Venezuela, y Venezuela él proclamó hacia la gran Venezuela. Había mucho dinero. Era tanto el poder adquisitivo que teníamos los venezolanos que teníamos una fiesta el fin de semana. Y hoy yo me iba para Miami y me metía en una boutique para comprar la ropa de la fiesta y le preguntaba al que estaba allí, al que vendía: ¿cuánto vale eso? Vale eso $200. Y como teníamos tanto dinero, decíamos: está barato, dame 2. Y así éramos conocidos como los ricos, como los nuevos ricos. Incluso en el tiempo de Carlos Andrés Pérez, como nosotros no teníamos mano de obra calificada, se hizo una apertura y muchos colombianos viajaron a Venezuela con papeles en regla para trabajar en el área técnica, porque necesitábamos ayuda profesional, ya que nuestra escolaridad no era tan elevada como la que tenía Colombia. Gloria al Señor. Wow. Pero ¿qué pasó? En tan solo 26 años, la nación con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo y con las reservas de oro más grandes del mundo, hermanos queridos, mire, en tan solo 26 años nos convertimos de ricos en miserables. De tal manera que hemos superado a la República de Haití en la miseria. Y quiere que le diga algo. Esta escena que se ve acá no es de los indigentes. Esa escena la vivieron, y aquí tengo compatriotas que salieron después de esa crisis. Esa escena la vivieron profesionales universitarios. ¿Y sabe quién más la vivió? La vivieron ministros del evangelio y creyentes del evangelio. Y sabe usted, le voy a decir la razón por la que muchos pastores y ministros creyentes tuvieron que entrar en ese estado de pobreza crítica. Ay, porque en el año de 1988, cuando el Señor intensificó el llamamiento al arrepentimiento, el Señor nos dijo en una convención de las Asambleas de Dios, donde había más de 1000 personas, nos dijo: puedo quitar vuestros sueldos para que aprendan a clamar en tiempo de hambre, porque vendrá hambre y sequía para esta nación. Ustedes están ciegos y no saben lo que va a venir, pues he roto mi silencio con sentencia y con advertencia, y el futuro de esta nación dependerá de vosotros. Venid a mí con arrepentimiento, con ayuno, rasguen su corazón y no vuestros vestidos. Y si muchos ministros cayeron en esta condición, ¿qué creen ustedes que pasó? Fallamos. Aleluya. ¿Cuál fue la razón?
de que hoy Venezuela, mire, hoy muchas personas me dan ganas de reír por muchos youtubers, porque Venezuela hoy es un motivo para que muchos youtubers ganen dinero. Si usted ve profecía para Venezuela, Maduro se muere el 21 de marzo del 25. Ahí está Maduro. Maduro sale tal día. Maduro tiene el cáncer de Chávez. Venezuela, en esta semana quedas libre. Y los venezolanos, ay, aleluya, gloria a Dios. Y haciendo y dando like, aquellos sacando billete. Pero no conocen la historia profética de Venezuela. ¿Cuál fue la razón de esta caída? Número uno, el pecado de los ministros. El pecado de los ministros. ¿Sabían ustedes que nosotros los ministros cometemos pecado? Nosotros también pecamos porque somos humanos. Pero hay algunos que pecan y son como la mujer ramera. Comí y me limpié la boca. Y hay algunos otros que piensan que tienen licencia para pecar, pecan y nunca se arrepienten. En nuestro ministerio hemos tenido que ministrarle a pastores y esposas de pastores, no liberación, endemoniados, que se han transformado en cerdos, han chillado como cerdos porque un espíritu de inmundicia se les ha metido en su vida. Pero como estamos en la gracia. Entonces, el pecado del cuerpo ministerial. El hermano Roosevelt nos confrontó con 21 pecados y los confesamos. Y algo extraordinario, que allá en la ciudad tenemos a un grupo de ministros que no se hablan, que se saludan por decencia. Y que el día que el apóstol Rubén habló de la murmuración, de los pecados, confesamos 21 pecados. Yo dije, bueno, Señor, comienza por el santuario, como dice la Biblia. Yo fui el que invité y yo tengo que reconocer, hermano, yo pido perdón por esto. Y el 21 lo voy a confesar aquí también, que es el que tengo oculto. Y detrás de mí se levantaron otros pastores. Y después otros pastores que no se hablaban, se hablaron, se saludaron. Y a lo mejor no son amigos íntimos, pero ya no se están comiendo las costillas entre ellos, porque se hizo un pacto de convertirse y de no volver a pecar. Aleluya. El segundo pecado, el de la iglesia. ¿Y por qué el de la iglesia? Porque la Biblia dice que será el pueblo como ¿quién? Como es el sacerdote. Como tú eres, será tu iglesia. Usted va a la iglesia misionera Getsemaní, no somos una mega iglesia, pero allí todo el mundo ora, ayuna, clama, los tiro a levantar un muerto y levantan un servicio que esté fúnebre, porque esa es la unción y lo que han visto de nosotros. Hay otros que tienen unción de crecimiento y donde le tiran una oveja se multiplican, porque eso es lo que tienen. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Si yo tengo santidad, te voy a dar santidad. Si yo tengo pecado, te voy a transferir el pecado, y por eso el pueblo seguirá mi ejemplo. El tercer pecado, el pecado de los gobernantes. Si un gobernante atiende las palabras mentirosas, todos sus servidores serán impíos. ¿Y qué? Tenemos un pueblo impío. ¿Por qué? Porque el gobernante tiene una autoridad de parte de Dios, y lo que él tiene, él lo da. Y esto es aplicable para cualquier nación y para cualquier iglesia en el mundo. Gloria al Señor. Esto lo sabemos nosotros, porque esto lo enseñamos en doctrina. El pecado nos separa de Dios, sea ministro o sea creyente. David pecó, y en la oración, cuando se arrepiente, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Un año duró David con el pecado oculto, y fue un año donde no sintió la presencia del Espíritu, porque se había apartado de él. Y hay muchos ministros creyentes que tienen pecados ocultos y reinciden en el pecado, y muchas veces los vemos ministrando y los vemos obrando milagros, pero están como Balaán. Dijo el varón
caído, pero con los ojos abiertos. Estaba caído, pero tenía revelación de Dios, tenía profecía que dar, pero su condición estaba caído. Wow. Míreme esto. Los juicios divinos que sufren muchas naciones tienen su origen en el pecado ministerial y su falta de conversión. ¿Y por qué razón? Para Dios, un ministro del evangelio tiene más peso que todos los gobernantes de una nación. Levíticos 15:6, allí lo dice el sacerdote. ¿Qué debía hacer el sacerdote? Mire, el sacerdote en Levíticos dice que cuando el rey, el príncipe pecaba, para expiar su pecado, tenía que ofrecer un macho cabrío. Pero cuando el sacerdote pecaba, tenía que ofrecer un novillo de mayor valor que el macho cabrío. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué quiero yo en Colombia? ¿Un presidente santo y un sacerdocio impío? ¿O se complacerá Dios teniendo un sacerdocio santo aunque el presidente sea un impío? Porque cuando hay un sacerdocio santo, el que gobierna se sujeta a nuestra oración. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mire, para Dios el ministro del evangelio tiene más peso que cualquier político. Allí tenemos 5 expresidentes colombianos. Y cualquier ministro nuestro, por muy baja escolaridad que tenga, lo montamos en la balanza y ese hombre va a tener más peso delante de Dios, porque a nosotros se nos ha dado demasiado. Y por eso Dios nos demanda, cuando nosotros comenzamos a pecar, a desobedecer a Dios, entonces Dios nos demanda: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto de peso. Aleluya. Allí tenemos, allí ya se los acabo de decir, lo que hacía el rey y lo que tenía que hacer. El pecado mueve la ira de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo y Dios los entregó en las manos de Madián, y los madianitas, usted sabe la historia, los quebraron. Cuando la iglesia hace lo malo ante los ojos de Dios, Dios nos entrega en las manos de ¿quién? En las manos de gobiernos comunistas. Nos entrega en las manos de dictadores, de gorilas y de militares. Nos entrega en las manos de la delincuencia, en las manos del narcotráfico, en las catástrofes naturales. Estuve en Guayaquil y me doy cuenta, después que ministro, que yo estaba preso. Que estábamos presos. Porque para entrar a la iglesia, hermanos, cuando entra el último creyente, le ponen candado a las rejas. ¿Y por qué? No, porque entraron los delincuentes y asaltaron en plena servicio dominical. Asaltaron y se llevaron los diezmos de todo el mundo, las joyas, las carteras y los documentos. Y para que eso no nos pase a nosotros, entonces nos hemos encerrado. ¿Usted no cree que eso es una afrenta para el evangelio? Cuando la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando el Señor dijo que nos has dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal sin que nada nos dañe. Cuando eso ocurre es porque Dios nos ha entregado en las manos de alguien. ¿Y por qué nos ha entregado en las manos de alguien? Porque hemos pecado y no nos hemos arrepentido delante del Señor. Aleluya. Antes de la actuación de Dios viene la advertencia divina. Y es allí donde comienza el ministerio profético. Porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía los gobernantes saben a quién acuden: a los brujos,
a los hechiceros, a los paleros. ¿Por qué razón? Porque el diablo nos metió en la mente que no existían profetas, y como no existían profetas, no podíamos ir a la presidencia para darle el mensaje profético. Y los que van hoy es a decirle al presidente: aunque esté actuando mal, estás actuando bien, porque el presidente le da dádivas, y la Biblia dice que las dádivas corrompen el corazón. Mire, por la misericordia de Dios, Dios me llevó al Palacio de Miraflores. Me dijo: vas a ir a Miraflores. Y hablé con mis autoridades de las Asambleas de Dios y de la Confederación Evangélica Pentecostal. Les dije: me van a llamar de Miraflores para llevar el mensaje profético y decirle a Hugo Chávez Frías que él será un instrumento que solamente va a durar 13 años en el poder, y que en el año 13 desaparece de este mundo. Y mis autoridades me dijeron, mire cómo me dijeron: nosotros somos la Confederación Evangélica Pentecostal de Venezuela, que agrupamos a más de 30 organizaciones pentecostales. Tenemos Asambleas de Dios, que es la organización más grande de Venezuela. Hemos pedido cita al presidente y hasta el día de hoy no nos ha respondido. Y yo le dije: el problema es ese, que ustedes van en nombre de la Confederación y de las Asambleas. Yo no voy en nombre de ellos. Dios me envía, porque ellos son los que me van a llamar. En la noche estoy comiendo un pollito, como los evangélicos que les gusta comer medianoche. Y me llaman y me dicen: ¿es usted el profeta José Hernández? Así le dicen algunos, me dicen algunos. Mañana a la 1 de la tarde, el secretario privado de mi comandante Hugo Rafael Chávez Frías lo espera en el Palacio de Miraflores, porque se enteró que usted tiene un mensaje de parte de Dios para el presidente de la República. Y al día siguiente fui a mis autoridades, le dije: lo voy a tener que nombrar al reverendo Mora, primer ministro. Hoy a las 3 me esperan en Miraflores. ¿Se acuerda que le dije ayer? ¿Quiere venir conmigo? Pues chico, yo voy contigo. Y cuando me fue a prepararme, ya me dice: no, no va a ir contigo, porque este cuerpo no le dio permiso. No hay ningún problema. Mire, a las 3 de la tarde me escoltó un teniente coronel. Y el teniente coronel me dice: yo soy teniente coronel del ejército de Venezuela. Y he venido 3 veces a que alguien me atienda y no he podido pasar de esta puerta. Y hoy voy a entrar al Palacio de Miraflores porque lo vengo escoltando a usted, que no es militar. Y el secretario privado de Hugo Chávez Frías, el coronel Eduardo, ahí está en el libro, Eduardo Centeno Mena, me escuchó por 45 minutos. Y le dije: Chávez es una zarza, va a salir fuego de la zarza y va a quemar a los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano son los empresarios prominentes, los banqueros prominentes, los religiosos prominentes, los intelectuales prominentes y hasta los evangélicos prominentes. Y su gobierno va a estar dividido en 3 periodos, como lo mostró Dios: un sexenio, un bienio y un quinquenio y un bienio. Y cuando vaya a cumplir el bienio, Hugo Chávez no va a gobernar más. Y aquel hombre me dijo: nunca nadie me había hablado de esa manera, pero yo hoy me encargo de que mi comandante en jefe se entere de esta palabra, y mi comandante lo va a llamar. Hoy en día báncase Maduro, no para darle una palabra profética, sino para decirle: por el derecho que tengo yo del cielo, yo te declaro que tú eres el apóstol y profeta de Venezuela. Y ustedes lo vieron porque eso es noticia mundial. Un grupo de evangélicos profetizándole a Maduro. Un hombre que tiene a varios evangélicos presos, y entre ellos pastores, donde está un hermano evangélico nuestro que lo están torturando desde hace más de 7 años. Le machacaron los testículos, y que hay evangélicos que no tengan peso por ello. ¿Y sabe por qué? Vendidos, y hay un espíritu inmundo que vuelve, y ya se los voy a decir más adelante. Mire, en 1983
estando Orlando Anzola, este viejito que ven acá, en España, en un servicio de oración, comienza a hablar en lengua y a gritar diciendo: ¡ay, ay, ay, Venezuela, Venezuela, mi amada Venezuela! Eso lo está diciendo Dios. Mi querida Venezuela, porque Dios ama a las naciones. Si tú supieras las desgracias que vienen para ti. Ay, ay, Venezuela, pobrecita Venezuela, pobrecita, lo que te espera es triste. Te saquearán, te arruinarán, eres cabeza de naciones, ahora te convertirás en cola, se burlarán de ti, perderás el prestigio entre las naciones. Pobrecita, pobrecita Venezuela. Mire, devaluación del bolívar con el conocido Viernes Negro, 18 de febrero. Cuando íbamos a Miami ya no decíamos está barato, cuánto menos, porque ya no teníamos el mismo poder adquisitivo. Narcoestado, 15 millones de dólares están ofertados sobre cada uno de los líderes del gobierno desde Maduro para abajo, porque ha sido declarado un estado fallido, ha sido declarado un narcoestado. Es tan tremendo que ahora mis compatriotas no pueden entrar a los Estados Unidos, no les van a dar visas porque Venezuela entró en la lista de los enemigos de Estados Unidos, después que tenía un prestigio mundial. Después que tenía un prestigio. El éxodo. Ustedes son testigos. Más de 1 millón y pico de venezolanos están aquí en Colombia. Otros se fueron hasta la Patagonia. Luego emprendieron el viaje para los Estados Unidos y allá los alcanzó su maldad y los están repatriando, algunos para Guantánamo y otros para Venezuela. Esa es la historia profética. Y a Venezuela llegan profetas. Así dice el Señor. En el tiempo de Maduro vendrá el avivamiento y Maduro será el pastor de Venezuela. Yo discrepo de esos profetas. Pobreza extrema y quiebra de la nación. En el año de 1984, este hombre, Carlos Jiménez, muchos lo deben conocer porque Carlos Jiménez era colombiano. Pionero del Evangelio, iglesia cuadrangular y después con Asambleas de Dios. Este hombre llega a predicar el Congreso Nacional de la JECAP, de la Juventud Embajadores de Cristo de las Asambleas de Dios. Los jóvenes están esperando un mensaje alusivo a su llamamiento. Soy joven, que me traiga un mensaje de la juventud. ¿Y qué ocurre? Que Dios le cambia el mensaje y le muestra una revelación donde un conflicto cívico-militar llegaría a Venezuela, donde habría muchos muertos en las calles, donde el gobierno, así lo dijo literalmente, el Señor me dice que el narcotráfico será trasladado de Colombia a Venezuela. Como esta nación ha disfrutado de un estatus económico envidiable, ahora el narcotráfico ha puesto sus ojos en Venezuela. Persecución de la iglesia. Por Venezuela pasan todos los cargamentos de droga. Incluso, antes nada más se cumplió otra vez esa profecía en el Catatumbo. Un enfrentamiento en la guerrilla. ¿Por qué? Ay, porque Bombero no le pisa la manquera a Bombero, pero en esta oportunidad se pisaron la manquera y uno de los cómplices de la guerrilla le robaron al cartel de los Soles y movieron al ELN que estaba a 3 estados de la frontera y los tiraron para echarse plomo acá en Colombia y lograr el desplazamiento de muchos paisanos vuestros. Cumplimiento profético. Cumplimiento parcial. Hubo el Caracazo. Más de 5,000 personas murieron. Levantamiento el 4 de febrero con Hugo Chávez Frías y el gobierno de Venezuela declarado un narcoestado. En el año de 1984, Humberto Fermín Cova tiene una revelación sobre este animal llamado la danta. Acá se conoce en Sudamérica como el tapir. Y resulta
de que él fue invitado para predicar, para ser el orador de orden en la toma de posesión del presidente Jaime Lucinchi. Y el hombre está orando: Señor, él era geólogo, había sido comunista. El tipo manejaba el lenguaje de la política. Él fue un tremendo líder comunista. Y él sabía lo que tenía que decir a la hora de la toma de posesión de este hombre. Si a mí me invitan a la toma de posesión de un presidente, yo tengo que llegar con un mensaje alusivo, dando las palabras de que este hombre va a tener un éxito en su gobierno. Pero viene Dios y le muestra una visión donde el Señor lo saca de su cuerpo y lo monta en las alturas. Y él oye a este animal que decía: ¡ay! ¡Ay! Ahí dice: lo que viene sobre mí eran gritos profundos y conmovedores. Continuó diciendo: este palacio será estremecido. Los tanques y aviones del ejército estremecerán Caracas. El ejército se dividirá en dos bandos, y habrá muertos y sangre bañará las calles de la ciudad. Una de las razones, y así fue, ese fue el mensaje que él le dio al presidente Jaime Lucinchi y a todo el parlamento que estuvo allí reunido, a los magistrados, a los dignatarios de otras naciones. Mire, de verdad que debieron meterlo preso, porque el tipo vivía en Puerto Rico y lo podían acusar de la CIA. Pero Dios guarda a los profetas. Aleluya. ¿Y cuál fue la otra razón? Humberto, el símbolo de tu país no es visto por mí como un caballo que corre libre, como el que está representado en el escudo de armas de Venezuela. Tampoco es el trupiar como símbolo de libertad y alegría, porque para tu país vendrá tristeza, porque está lleno de muchos altares y cultos donde se le rinde tributo a Satanás. El símbolo de tu país ante mí es una danta, una danta. Para Dios, Venezuela es una danta que está herida. Y mire esta figura. Los que han ido a Venezuela y han ido a Caracas la saben de quién estoy hablando. Este es un demonio llamado María Leonza, cuya sede está, su principado lo operaba en Yaracuy, en la ciudad de Chivacoa, la montaña de brujería más grande de Sudamérica. 150,000 personas subían el 12 de octubre de cada año y se celebraban más de 5,000 sacrificios humanos entre niños y jovencitas doncellas. Los españoles llevaron esta creencia a Venezuela. Y mire, ¿dónde está montado el principado? Sobre la danta. ¿Quién gobernaba en Venezuela? El diablo. Por eso, cuando un pastor iba a levantar una iglesia, se la levantaba en un lugar y enseguida venía María Leonza. ¿Qué hacía? Le ponía un botiquín al lado, un bar. O le ponía un centro de brujerías. O le ponía un punto de venta de droga. Y el pastor salía frustrado, reventado. Porque antes, donde iba la iglesia, el diablo iba y le destruía los planes. Es algo impresionante. Y vea cómo Dios va hablando año por año. Año por año. Dios le da una orden divina a Humberto de recorrer el país, anunciando todo lo que Dios le había declarado. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la iglesia y de los ministros, en especial los ministros? Oídos sordos. Humberto es muy exagerado. Eso no es de Dios. Y desde el año de 1986 al año de 1988, Dios guardó silencio. No fue Carlos Jiménez, no fue Orlando Anzola, no viajó Humberto Fermín Cova. Todo fue un silencio total hasta que en el año de 1988 surge el Ministerio Profético Nacional a través de esta persona, el aviador civil Arturo Terán, quien fue a la prensa y declaró con lujo de detalles lo que Dios le había dicho, donde dice que vendría una gran catástrofe para Venezuela, donde habría un atentado contra un dignatario venezolano, donde la crisis económica
se iba a disparar de una manera tan exorbitante que el precio de los productos sería sumamente costoso. Y hoy nosotros estamos viendo el cumplimiento total. En el año de 1988, que es un año profético, porque Dios levanta el ministerio profético, Humberto Fermín Cova vuelve a llegar a la Convención Nacional de las Asambleas de Dios. Y cuando el reverendo Bejarano lo pasa, aquí tenemos a Fermín, tiene un mensaje de parte de Dios. Mire el mensajito que nos envió Dios. El Señor les envía a decir: hasta aquí, dice Jehová, no más. Hasta aquí, dice el Señor. Ya no soportaré más vuestros adulterios. Ya no soportaré más vuestras rebeliones, vuestras fornicaciones. Ya no soportaré más que alguien ponga sus asquerosas manos sobre mi palabra diciendo que no ha pecado y su corazón está podrido por el pecado. Comencemos de nuevo. He aquí os extiendo una oferta. Misericordia a cambio de arrepentimiento. Ustedes verán si la aceptan, pues he roto mi silencio con sentencia y el futuro de esta nación dependerá de vosotros. Así que devuélvanse a mí con arrepentimiento. Y ni aún así hicimos caso. Porque usted sabe dónde hay bastantes teólogos. En Venezuela. En Venezuela el recién convertido ya tiene un título de licenciatura. Y como yo les digo, son la Santa Inquisición. Porque lo que no entra por la sagrada constitución de mi concilio, aunque esté en la Biblia, no lo podemos aceptar. Para este año, Dios levanta a Ángel Ramón Hernández. Yo soy José Ángel Hernández y él es Ángel Ramón Hernández. Y el Señor le dice: Ángel, rompo mi silencio con sentencia y con advertencia. Sobre tu país vienen cosas muy terribles y dolorosas. Y Dios, allí donde Dios le muestra la visión del techo que se está cayendo, que este techo es golpeado en 3 oportunidades. Y a quien Dios llama al arrepentimiento, a los ministros. Y aquel hombre, en una reunión donde estaban todos los ministros de Venezuela, les hablaba el mensaje profético y los ministros hablaban entre sí. Y se oyó un primer estruendo. Y él dijo que se abrió una pequeña grieta. Y él dijo: ahí está la primera señal de que es, que es Dios quien habla y no el hombre. Y prosigue haciendo el llamamiento. Y resulta de que nadie le prestaba atención. Y viene un segundo estruendo. Y se abre una grieta de pared a pared. Y él le dice: allí está la segunda señal de que es Dios y no el hombre. Y sigue ya perdiendo la voz. Nadie le prestaba atención cuando se oye un tercer estruendo y el techo se comienza a desplomar. Y de repente lo observa que un ministro, en vez de salir corriendo, le objetaba a Dios diciendo: Señor, le decía: ¿por qué se cae esa platabanda? Esa platabanda tiene más de 40 años de edificada. ¿Por qué? Y el techo le cayó arriba. El Señor saca a Ángel, lo lleva ante su presencia y le dice: Ángel, ¿qué fue lo que tuviste? Y Ángel le dice: ¿por qué ese ministro, en vez de escapar, por qué se quedó objetándote? Y el Señor le dijo: lo que pasa es que en tu país muchos de mis ministros están envanecidos, ya no confían en mí. Ellos creen en sus propias personalidades como ministro, ya no tienen confianza en mi palabra, se han hecho dueños de la obra. Y por eso vienen los conflictos sobre tu nación. Y Dios le da una orden: anda a tus autoridades, a la directiva de las Asambleas de Dios de Venezuela, y dile que le envío a decir yo, Jehová de los ejércitos, que se arrepientan. Y Ángel le dice: Señor, yo soy un pastor de un campo. ¿Cómo usted me va a pedir eso a mí? Que yo vaya a decirle a mis autoridades, así por así, que Dios me envía a decirles a ellos que ustedes se tienen que arrepentir. Me van a disciplinar.
Y a los 3 días Dios le mostró otra revelación, la cual tituló la revelación de la esperanza, donde él está a un costado derecho del trono de Dios, y llegó Satanás y con una voz desafiante le dijo a Dios: dame a Venezuela, porque Venezuela me pertenece, porque Venezuela está corrompida en el pecado, y muchos de tus ministros y de tu pueblo se han corrompido con ese pecado. Y el Señor le dijo a Satanás: Satanás, yo sé que Venezuela está corrompida en el pecado, y también sé que muchos de mis ministros y de mi iglesia se han corrompido con él. Yo le pongo una coma, pero no te entregaré a Venezuela, porque en Venezuela tengo yo un pequeño remanente, y con ese pequeño remanente yo le daré la victoria a Venezuela. Y aquí tenemos parte del pequeño remanente. Levanten las manos los que vinieron hoy. Mire, estos son como los 144,000. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Aquí hay otros. Ellos siguen el clamor matutino por Venezuela. 8 años consecutivos. Dios me sacó de la empresa donde trabajaba y me dijo: dedícate al ministerio a tiempo completo, después de 14 años trabajando y pastoreando y fundando iglesias. Y yo digo: Señor, pero la iglesia mía, todo el mundo está ocupado, aquí nadie necesita. Yo los llamo, están en el trabajo. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Mejor estoy en la factoría. Y fue allí donde el 23 de junio del 2017, Dios me dijo: comienza un matutino de clamor a las 4 de la mañana. Dile que los espero a las 4 de la mañana de lunes a viernes. Y de lunes a viernes a las 4 de la mañana esta gente ha estado en pie orando: Señor, inyéctale pitocin espiritual a la vieja Venezuela, para que la vieja Venezuela para, porque el Señor nos dijo que Venezuela era una vieja vista por él, que estaba embarazada, quería dar a luz, no tenía fuerza, pero que con el clamor de su remanente la vieja recibiría fuerza y pariría una hermosa niña, la nueva Venezuela, que sería como José en el Antiguo Testamento, donde todas las naciones vendrían a ella, no en busca de granos, sino en busca de unción, porque la unción será permanente en Venezuela. Y una evidencia de eso es esta actividad de hoy. Una evidencia. Nuestros planes no estaban acá. Y no les digo más cosas para evitar cosas, pero Dios nos dijo. Y Rubén, el apóstol Rubén me dijo: usted puede pagar sus gastos. Y no tengo plata, pero tengo al Dios que es dueño del oro y de la plata. Y si Dios nos quiere en Sudamérica, Dios va a orar el milagro económico. Y cuando dije en las redes sociales, en la iglesia que tenemos en línea, que son miles de personas de diferentes partes del mundo, venezolanos y extranjeros, el Señor me envía a Operación Macedonia, pasa a Colombia, Ecuador y a Perú y ayúdanos. Pero me pidieron que paguemos nuestros gastos. ¿Y usted sabe qué hizo la gente? Operación Macedonia, a depositar dinero. Y gracias a ellos estamos aquí sin pedirle ofrenda a nadie, sin pedirle un plato de comida, sin pedirle hospedaje, porque todo lo está cubriendo Dios. Aleluya. Y gloria a Dios por el apóstol Rubén, porque así se mueve él, sin pedirle a nadie, pagando sus gastos. Y yo dije: Señor, qué bueno se ministra así, que termino de predicar y me sacan corriendo porque vamos a otro lugar. Y no, espérate allí, que todavía está la directiva reunida para ver cuánto me dan de ofrenda. No, gloria a Dios. Porque eso es lo que hace Dios. Ahora bien, le puedo seguir hablando, son 40 años de historia, pero ¿qué tiene que ver esto con Colombia? ¿Qué tiene que ver? Lucas capítulo 13, versículos 1 en adelante, dice que estaba Jesús en un lugar y llegaron los judíos y lo comenzaron a testificar.
de la sangre de los galileos que Pilato había ligado con el sacrificio de ellos. Y el Señor les dijo: ¿ustedes creen que por el hecho de que Pilato haya ligado la sangre de esos hombres galileos eran más pecadores que todos los galileos? No, antes bien, si ustedes no se arrepienten, ustedes perecerán de la misma manera. Colombia. Yo escucho las profecías de Colombia y cómo me enojo. Y aquí tengo una que a lo mejor me voy a enojar mucho, porque antier nada más escuché una. Colombia no caerá en manos del comunismo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo dije, eso fue que el arcángel Miguel se lanzó y quedó electo en las elecciones colombianas y él que está presidiendo Colombia. ¿Cierto? ¿Es el arcángel Miguel que está gobernando aquí? ¿Quién gobierna? No tiene como presidente al arcángel Miguel. Si tienen a un hombre como presidente, entonces no es el arcángel Miguel. Entonces yo no puedo decir, Dios, Colombia, ya tú estás siendo gobernada por un comunista. ¿Y qué significa eso? De que Dios le habló a Colombia y los ministros de Colombia no prestaron atención porque se engolosinaron con las iglesias grandotas, se convirtieron en yo no sé qué cosa y dejaron de prestar atención a la voz de Dios, porque surgió un grupo de profetas que solamente profetiza lo bueno y rechazaron a los Micaías que declaraban la palabra de verdad. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Mire, el continente americano, muchas naciones del continente americano, hemos pecado los evangélicos y Dios nos ha entregado en las manos del comunismo. La primera nación fue Cuba. Cuba, esto lo dio a conocer el secretario general de las Asambleas de Dios de Cuba. Antes que en nuestros países hubiera sistema eléctrico, Cuba tenía un sistema eléctrico. Nosotros andábamos alumbrándonos con antorcha. Cuba tenía sistema eléctrico. Antes de que tuviéramos un transporte público eléctrico, ya Cuba lo tenía. Era muy próspera. Y en esa prosperidad, Dios le habla al secretario general de las Asambleas de Dios y le dice: levántate, háblale a los ministros y a mi pueblo y dile que necesito que se humillen y se arrepientan porque fueron pesados en balanza y fueron hallados faltos de peso. Y si ustedes no se arrepienten, levantaré a Fidel Castro con la revolución cubana y le entregaré esta nación para que sea mi instrumento de castigo. Y el secretario de las Asambleas de Dios dijo: no, esto es mentira. Los profetas llegaron hasta Juan. Yo no puedo exponer mi cargo. Voy a venir a decir esto cuando tenemos una nación próspera. ¿Y cuándo vino a creer? Cuando estaba debajo de su cama con su mujer y sus hijos al lado y las balas le pasaban por el pecho. Y cuando se fue a Cuba a hacerle una exposición a la iglesia evangélica de las Asambleas de Dios de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, él se levantó la camisa y dijo: miren mis espaldas, estas marcas son producto de mi incredulidad y ustedes están a tiempo de convertirse en héroes si hacen lo que nosotros no hicimos, de rechazar la voz de Dios. Cuba. Después saltó Nicaragua. Y no hubo remanente de Dios en Nicaragua o ministro que peleara la batalla cuando Dios le comenzó a hablar a Nicaragua. Y llegaron los sandinistas. Se levantó la guerrilla de Farabundo Martí en El Salvador. Y ya los salvadoreños estaban diciendo: dentro de pocos días la guerrilla sandinista tomará el control de esta nación. ¿Y saben a quién envió Dios nuevamente con un mensaje profético? Envió
a Carlos Jiménez, un compatriota vuestro. Y Carlos Jiménez estuvo en la etapa crítica de los enfrentamientos. Y estando en plena campaña mataron a un joven. Pero la iglesia del Salvador aceptó el reto de Dios y se comenzaron a humillar y salieron de las cuatro paredes para enfrentar, no con pistolas, sino con epístolas, a la guerrilla, hermanos queridos. Y El Salvador experimentó la paz. La guerrilla vino a tomar el poder por la vía electoral una vez que el pueblo se volvió a echar a perder. Y después viene Venezuela, con la persona de Hugo Chávez Frías. Antes que Hugo Chávez Frías supiera que iba a ser el instrumento de juicio para castigar a Venezuela, ya la iglesia lo sabía, con nombre y apellido. Y ya sabíamos que Hugo Chávez Frías iba a participar en 3 intentonas golpistas, en 2 intentonas golpistas, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Lo que ustedes están experimentando es producto de que alguien no prestó atención. Miren, nosotros aprendimos del avivamiento de Cali. Y parece que la iglesia colombiana no aprendió del avivamiento de Cali. No, cuando aquellos ministros vieron el funeral del pastor Julio César, los ministros que estaban en enemistad en esa reunión también caminaron de rodillas para pedirse perdón. Y nos unimos diciendo, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Y comenzamos a trabajar y bajamos los índices delictivos en diferentes ciudades del país. ¿Y de dónde lo aprendimos? De Cali, Colombia. Y ustedes tenían el epicentro acá. Y allí en el Catatumbo, un grupo de desplazados. En la zona fronteriza con Ecuador, el narcotráfico y la guerrilla tienen el control. Y por cuanto no le han creído a Dios, Dios le montó a un Nabucodonosor. Si usted lee el libro de Habacuc, usted va a ver cómo es Nabucodonosor. Porque Dios dijo, cuando Habacuc se estaba quejando, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Porque es que, ¿qué te pasa? ¿Estás sordo que no me oyes? Y después de portarse de esa manera con Dios, Dios le dice, es que yo voy a hacer algo grande en mis días, en tus días, que cuando oiga, no lo va a creer. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Yo levanto a una nación cruel y presurosa, que tiene soldados que son feroces como lobos nocturnos, que se desplazan por toda la tierra a poseer las moradas ajenas. Y después que el hombre ve el juicio de Dios y entiende que el juicio era necesario por el pecado del reino del sur, entonces el hombre cambió su actitud. No moriremos, Señor. De verdad que tú te acuerdas las promesas que le diste a Abraham, que seríamos como la arena que está a la orilla del mar. ¿Verdad que no vamos a morir? Sí, para juicio le levantaste, pero no vamos a morir. Y usted sabe el resto del libro. Entonces, hermanos colombianos, ustedes tienen una oportunidad. Dios nos la ofreció a nosotros. He aquí os extiendo una oferta, misericordia a cambio de arrepentimiento. Ustedes verán si la aceptan. Pues he roto mi silencio con sentencia y el futuro de esta nación dependerá de vosotros. No la aceptamos. Pero Dios tenía un pequeño remanente. Y ese pequeño remanente, desde el día que oyó la profecía hasta hoy, no ha dejado de creer ni ha dejado de clamar. Y a pesar de que están ocurriendo cosas terribles en Venezuela, nosotros sabemos que es parte de nuestro examen. Y que ese examen lo tenemos que presentar para poder entrar en la nueva Venezuela. Porque Dios nos dio una promesa. Y Dios nos dijo, donde quiera que haya un venezolano nacido de nuevo, cuando estalle el avivamiento en Venezuela, ellos también estallarán. Y contribuirán con el avivamiento de las naciones. Hoy se cumple en nosotros la profecía de Anzola. Nos están echando, nos están vomitando. Hasta una ballena vomitó a un venezolano. Usted se ríe, pero es profético. Es profético lo que ocurrió. ¿Y por qué razón? Porque esa es la parte del juicio. Pero nosotros estamos saliendo del juicio.
y ustedes están entrando. Y si ustedes no quieren experimentar lo mismo que vivimos nosotros, y que ahora es peor porque el lugar de destino era los Estados Unidos, pero allá Dios tiene a un martillo de guerra que está golpeando a todo el mundo, a la comunidad económica, a Putin, a los chinos, a Sudamérica, a los corruptos y a los inmigrantes, y los está echando a todos, aún hasta los residentes permanentes. ¿Dónde van a huir? ¿Dónde? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En Venezuela, míreme esto. Cuando estaba el presidente Duque, se reunieron en Puebla el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo planificó la destrucción de las democracias de Sudamérica. Y se viene el Grupo de Puebla a sus países. Y de repente, Colombia es incendiada. Comienzan a usar menores de edad. Y a mí me daba lástima ver al presidente Duque en esa condición. Hasta se envejeció. Porque el presidente Duque, por temor a la Corte Penal Internacional, no podía intervenir porque estaban los progresistas comunistas amenazando violación de derechos humanos y están maltratando a los niños y quemando los tranvías y quemando el país. No conforme con eso, se fueron a Ecuador y le alborotaron el país a Lenín Moreno. ¿Por qué razón? Porque Lenín Moreno, quien era el sustituto de Rafael Correa, el hombre, alguien oró en Ecuador que el corazón de Lenín Moreno, de comunista, lo apartó del comunismo y se puso en contra de Rafael Correa. Y Rafael Correa estuvo en el Grupo de Puebla. Empezaron a financiar con el gobierno de Nicolás Maduro la devastación de Ecuador. Se mueve a Chile porque estaba el presidente Sebastián Piñera, quien estaba pidiendo la activación del TIAR, y andaba con María Corina Machado y andaba con el otro, y todos estos presidentes pidiendo que se activara la Carta Democrática. ¿Y qué hizo el Grupo de Puebla? Usaron a los homosexuales y lesbianas, a toda la diversidad de género, para destruir, devastar a Chile. Y fue tan terrible que el presidente Sebastián Piñera capituló ante las protestas. Y de allí se movieron a Bolivia. Incendiaron a Bolivia, que estaba siendo gobernada transitoriamente por una evangélica, que era presidente del Congreso. Y cuando le dieron el golpe a Evo Morales, ella entró con la Biblia e iba diciendo: la Biblia vuelve al palacio, la Biblia vuelve al palacio. Y le hicieron las 1001 a la mujer. Y se lanza en una elección que no debió lanzarse, y por fraude gana Alce. ¿Y qué hizo Alce? Metió a la mujer presa. El año pasado, la hermana en Cristo entró en un estado depresivo, que se trató de quitar la vida. ¿Qué creen ustedes que piensan la familia y los hijos de esa mujer? El Dios a quien tú le servías, mira cómo te ha dejado. Y después se fueron y le alborotaron allí en Argentina. ¿Y cuál era la arenga que hacía Diosdado Cabello con Nicolás Maduro desde Venezuela mientras estaban los conflictos en estas naciones? Bailando salsa, se escuchaba una consigna que decía: se siente que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y Diosdado decía: Grupo de Puebla, estamos cumpliendo lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Ya no se puede decir que es la brisa bolivariana, sino que es el huracán bolivariano. Y nuevamente se siente que camina la espada de Bolívar por América Latina.
Esto no lo sabía usted, que era profético. Porque Dios nos ha entregado la bendición de la iglesia en Venezuela, que tiene una promesa de un parto. Por eso les dije que me entregaron la historia profética y la voy a estudiar. Y por eso no les vengo a decir que tal cosa y tal que. Yo les vengo a decir lo que Dios me dijo. Si no se arrepienten, ustedes perecerán igual que los venezolanos. Porque no solamente somos pecadores en Venezuela, aquí también hay pecado. Y pecado no es solamente adulterio y fornicación. Prejuicio, crítica, murmuración, enemistad, conflictos, división. Eso también es pecado. Y mientras haya divisiones entre nosotros, que hoy nos vemos acá, pero estoy en competencia con el otro, Dios no se va a mover. Y podemos seguir creciendo y podemos seguir consolidando y haciendo encuentros. Pero el juicio está ya el juicio está transitando. Y ya se les avecinan conflictos tremendos. La reforma de la cuestión médica, de la salud, la reforma laboral, en vista de que me echan para atrás, entonces vamos a hacer lo que nos enseñó Fidel, Chávez y Maduro. Vamos a sacar al pueblo, y que el pueblo, ¿qué es lo que viene ahora? Los congresistas van a ser apedreados, atacados, los magistrados que estén en contra, y la misma historia, el mismo diseño de Venezuela, el mismo diseño de Colombia, el mismo diseño de Ecuador, el mismo diseño de Chile, el mismo diseño para todo. Y es algo terrible que Carlos Jiménez dijo: el Señor me mostró que sería doloroso ese día, porque muchos apostatarían de la fe. Y hoy estamos viendo un grupo de ministros que sale por aquí Maduro cruzado con la santería, con el anillo de Saibaba, cruzado por acá. Y resulta que dicen: el siervo del Señor Nicolás Maduro. Aquí está el pastor que nos celebra el día del pastor. Mire tan tremendo. La marcha para Jesús, que por más de 20 y pico de años nunca había aceptado a un político y los políticos respetaban eso, porque eso lo costeaba la iglesia. Presidente Maduro, decrete la marcha. Decreto que la marcha será el 2 de agosto. ¿Y quién está financiando marcha para Jesús? Para el gobierno. Y el que paga tiene el derecho. ¿Y quiénes se montan? Nicolásito, el otro, todos los políticos. ¿Qué significa eso? Por cuanto ellos no quisieron obedecer a la verdad, Dios les envió un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Entonces lo mismo está ocurriendo en Ecuador. Por aquí Noboa firmó un acuerdo con los evangélicos, y los evangélicos, Noboa tiene que ser el presidente porque es pro vida. Y por aquí vino María Luisa y dijo: yo soy evangélica, la gente me cuestiona porque yo menciono a Dios en mis discursos. Pero ¿sabe lo que pasó en Ecuador? Que los primeros que nos recibieron fueron bautistas, que no creen en el pentecostalismo. Y lo primero que dijeron: no te presentes como apóstol ni como profeta, porque te van a rechazar y no te van a respaldar. No hay problema. Siervo inútil, nosotros vamos a lavar pies. No hay problema. Y el día que hago la exposición, similar a esta, y los confronta a Dios con el pecado, y les digo: mire, en el año de 1992, cuando estábamos en el clamor combatiendo a María Leonza, 5,000 evangélicos abajo al pie de la montaña contra 150,000 allá arriba, donde el Señor nos dijo: cuando lleguen a Chivacoa no será necesario que ustedes clamen, levanten sus manos al cielo y proclámenme Rey de reyes y Señor de señores de Venezuela. Y cuando ustedes hagan esa proclama, yo haré descender fuego del cielo y quemaré los altares en sorte. ¿Estuviste en Chivacoa en ese clamor? No estuviste, pero aquí hay muchos que estuvieron. Literalmente,
descendió fuego del cielo. Eso lo tengo grabado en YouTube. Búsquelo, clamor del 12 de octubre. Usted verá cómo las columnas de humo comenzaron a subir por diferentes lugares de la montaña y detrás de ellos el cuerpo de bomberos. Cuando estamos allí, que estamos ya a las 3 de la tarde celebrando la victoria, que la comenzamos a las 6 de la mañana, no había silla, no había toldo, no había agua, todo el mundo de pie, orando desde las 6 de la mañana hasta las 3, diciendo: Señor, liberta a Venezuela de la brujería. Se cumplían 500 años del pacto con María Leonza y 500 años del encuentro de dos mundos. Y ese día Dios delució, como dicen los boricuas, y destruyó 16,000 altares de brujería reseñados por la prensa local. Estando en ese clamor, Dios nos dice: en el siglo pasado usé la espada de Bolívar para liberar a 5 naciones. En esta oportunidad voy a usar la espada de mi espíritu para liberar esas 5 naciones. Y qué tremendo que Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia estén en las manos del comunismo. Y qué tremendo que Dios esté pagándole a los colombianos lo que nos dio a nosotros por la persona de Carlos Jiménez, y que les envía a unos venezolanos para decirles que no es la espada de Bolívar, sino la espada del espíritu que va a liberar a esta nación, siempre y cuando haya humillación y arrepentimiento. En una ciudad en Cuencas nos invitaron al evento y los coordinadores me dicen: los pastores no van a venir. Y yo dije: ¿eso por qué? No, porque yo no sé qué cosa. Van a venir son los empresarios. Gloria a Dios. Y resulta de que llegaron como 40 y pico de personas. Llegaron 45 de personas. No cuestiono a los pastores que no hayan ido, porque pienso que fue una falla en la coordinación, porque los que coordinaron no son ministros, sino creyentes. Y yo estoy haciendo la exposición y voy recitando textos bíblicos y pidiéndoles a ellos que me acompañen, y ninguno me recitaba el texto. Y yo me sentí mal y dije: Señor, estos tipos o son inconversos o no leen la Biblia, pero ¿cómo se explica que un evangélico no sepa ni Juan 3:16? Y termino la exposición y les digo: bueno, si usted no se arrepiente, van a perecer igual que los galileos, igual que los venezolanos. Chávez les va a quitar las propiedades y va a llegar el que venga: exprópiese, y lo mejor usted va a salir con su capital para Estados Unidos o para otro país. Pero lo cierto es que si usted se arrepiente, la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son correctos delante de Dios, aún hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, usted se quiere arrepentir, hay alguien que ame a esta nación. Y pasaron las 40 personas llorando, acostados en el suelo. Acostados en el suelo, llorando a moco suelto. Cuando termino la exposición, viene la coordinadora y me dice: hermano, no se vaya a sentir mal. Primero, la gente de Cuenca no es emotiva, no tiene sentimientos. Número 2, entre los 40, las personas que estaban aquí son los 40 empresarios más prominentes de Cuenca. Y de esos 40, solamente 3 son evangélicos. Los 37 son católicos, apostólicos y mundanos. Y mire cómo se humillaron ante Dios, pidiendo perdón. Y al día siguiente me dice la hermana: me acabo de reunir con uno de los empresarios y me dicen que todo el mensaje que usted dio, ellos lo han compartido con la Cámara de Comercio de Cuencas. Y todos ellos están llamando al arrepentimiento y a la humillación. Y los pastores bautistas, que no creían ni en la luz eléctrica, después que oyeron la exposición, pasaron llorando, dejaron el altar lleno de lágrimas porque era losa, y lo dejaron lleno de lágrimas y de moco. Y lo más tremendo es que en la noche tenía otra exposición y fueron a volverme a escuchar el mismo mensaje. Y el presidente me dice: así me gusta que me hablen a mí, que me demuestren por la Biblia lo que están diciendo. Y aquí vamos a orar. Y el último día de la fiesta,
nos invitaron a un evento de sorpresa, puros ministros y pastoras. Hermanos, y fue algo tan extraordinario ver a esas mujeres y hombres acostados en el suelo diciendo: Señor, perdónanos. Y que hayan dicho: vamos a asumir lo que ha dicho Dios. Declaramos el estado de emergencia espiritual y a partir de mañana todas nuestras iglesias desde las 7 hasta las 10 estarán abiertas y todos los que estén disponibles vendrán a ayunar, y vamos a ayunar en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde sea, pero nos metemos en ayuno. ¿Y sabe cuál fue la primera respuesta de Dios? Están allí en el debate el correísmo y los capitalistas. Y era un hecho, porque los evangélicos estaban divididos. Y muchos correístas se arrepintieron porque les dije: usted a lo mejor usted es correísta o del siglo XXI, porque usted no sabe dónde viene el comunismo. Le voy a decir dónde surgió el comunismo. Surgió en la mente del diablo, porque el diablo no tiene corazón. Y fue diseñado por Carlos Marx y Federico Engels. Y en el prefacio del manifiesto del Partido Comunista, lo puede buscar en Google, aparece el prefacio: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Si usted es socialista del siglo XXI, si usted es de los que sigue a Maduro y a Chávez, patria o muerte, beber o morir por siempre, y doblo mis rodillas ante el comandante supremo, el Espíritu de Dios no está en usted, porque usted está invocando un fantasma, y un fantasma es un demonio. Y la Biblia dice que en una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Y sabe lo que hicieron los correístas? Renunciaron a esa iniquidad. ¿Y cuál fue el resultado de ese arrepentimiento? La mujer perdió el debate. Y la opinión es: María Luisa perdió las elecciones, porque cuando la confrontaron: ¿usted va a tener amistad con Nicolás Maduro? ¿Que no? ¿Que usted va a tener amistad con Nicolás Maduro? Se cansó y dijo: claro que sí voy a tener relaciones con Nicolás Maduro. Y esa palabra la sepultaron. Entonces aquí a lo mejor hoy hay alguien que sea del pacto histórico. Y yo sigo el pacto histórico. O yo sigo el socialismo del siglo XXI. Pacto histórico, socialismo del siglo XXI tiene su origen en el prefacio del manifiesto del Partido Comunista. Y es ilógico que un pastor que tiene tanto peso ante Dios se identifique con el socialismo del siglo XXI. Y que diga: yo soy comunista y vamos a poner este hombre o esta mujer porque estos son los que van a gobernar porque son del pueblo. Mentira. Ve a Venezuela. Ahorita viene una crisis. Ya la anunciaron. Un apagón total en Venezuela, porque se robaron el dinero y quebraron la industria eléctrica. Pero ¿sabe lo que está ocurriendo en Venezuela? Y aquí ellos lo pueden certificar. Que cuando el Señor nos dio una palabra en medio de la crisis, que no había gasolina, no había comida, no había agua, no había electricidad, el Señor me dijo: dile a mi remanente que le hablen a la peña. Y la gente me decía: pastor, ¿qué es la peña? La peña es tu despensa. La peña es el grifo de agua que no sale agua. La peña es el tablero eléctrico al que tú le vas a hablar cuando no tengas electricidad. La peña es el tanque de gasolina que está vacío. La peña es tu despensa. Y la gente comenzó a hablarle a la peña. Y me escribían y me mandaban audio: gloria a Dios, pastor. Le hablé a la peña anoche cuando me fui a acostar y le dije: la nevera está como que si la fuera a vender, porque ni siquiera agua tenemos, ni siquiera está encendida porque no hay electricidad. Pero mañana yo me levanto y le voy a preparar a mi familia el mejor desayuno que nunca le he preparado. Y en la mañana, cuando la mujer se levanta, que el hombre le dice: ¿por dónde vas tú? Voy a preparar un desayuno. Pero si aquí no hay nada, mi amor, ni electricidad ni agua. Pues yo le hablé a la peña. Y el tipo dijo: ¿qué peña? Y de repente le pegó el aroma. Y cuando el hombre se levanta, la nevera está encendida, la nevera está llena, repleta de comida, y la mujer está preparando el desayuno para la familia. Una anciana me llama y me dice: pastor, no hay gasolina en la ciudad. Me arriesgué a salir con mi vehículo. El vehículo me dejó sin gasolina y me acordé y le dije al tanque:
tanque, te llenas porque me vas a llevar hasta mi casa. Me monté en fe, prendí el carro, arrancó, me llevó hasta mi casa y en lo que lo parqueo, el carro solito se apagó. Y le dije, mujer de poca fe, si le hubieras dicho que no se iba a vaciar hasta que volviera a llover en Venezuela, tuvieras un carro modelo que funciona con el tanque vacío o con un tanque que nunca se agota. Aleluya. ¿Quién se quiere humillar por esta nación? Si no, la espada de Bolívar ya está aquí. Aquí está una réplica de la espada de Bolívar. Y usted ve, si quiere detener la masacre que va a haber para los próximos días y quiere que Dios haga un cambio en esta nación, porque así como cambió el corazón de Lenín Moreno, cambia el corazón de cualquiera. O el Señor se vale del instrumento que sea para sacar a cualquiera y poner a la persona que viene conforme a su corazón. Y gloria a Dios por estos jóvenes. En el 2012, cuando fuimos a Venezuela, mis autoridades de las asambleas, que se hicieron algunos chavistas, boicotearon los clamores y dijeron, nadie puede ir, salvo algunos insurrectos que fueron, que nos seguían, que iban con nosotros a las batallas. Y cuando yo entro a la iglesia, que veo una multitud de jóvenes, la nueva generación, que no tenía conocimiento de la palabra profética. Ese día oyeron la palabra profética y el altar se llenó como de 800 jóvenes que estaban en ese lugar. Y muchos de ellos están hoy en día en el clamor. Y a pesar que se encuentran por allá en Polonia, en Afganistán y en otros países árabes, allí siguen el clamor y dicen, estoy aquí porque aquí Dios me va a avivar y voy a avivar a estas naciones. Entonces Dios los llama a ustedes porque son una nueva generación. Ustedes no van a ser como la generación nuestra que se levantó en la escasez, en la necesidad y dijeron, esta es la vida común y corriente. No, Dios ha depositado en ustedes unción para que ustedes den la cara por Colombia y ustedes se levanten como ese ejército valiente y aguerrido que acompaña a Gedeón, que son los 300 de Gedeón que van a lograr la transformación. Así que si alguien ama a Colombia y se quiere humillar hoy, pase al frente. Y le voy a decir quiénes son los primeritos que tienen que pasar al frente. Vi a un varón que venía vestido de lino y en su cintura un tintero de escribano. Y oí yo, pongo una señal en la frente a los que lloran y gimen por esta nación. Y me dijo el Señor, comienza, ¿por quién? Por mi santuario. Los primeros que debemos humillarnos en la presencia del Señor somos los ministros. Porque hemos pecado contra Dios. Y vamos a darle gracias al Señor que no es la espada de Bolívar la que está hoy acá, sino la espada del Espíritu. Alabado sea el Señor. Aleluya. Yo invito al equipo que me acompaña que ministren.